¿Ya? Presentará esta charla Rodrigo Andrade. Él es el director de la Comisión de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile y además es experto en negociaciones climáticas. Dejo con ustedes a Rodrigo Andrade. Rodrigo. Gracias, Ramón. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por venir. Tengo plena conciencia que a esta hora, un día como hoy, después de una noche como la anterior además, es difícil estar acá. A mí me pasa lo mismo, Estamos en el mismo esfuerzo, así que... Pero gracias por venir, además, dejar un poquito de constancia la importancia de este tema en un año bien especial y en un contexto bastante particular también, así que muy agradecido. Y lo primero que les quiero mostrar es esa lámina, pues esa lámina es la inspiración por la cual yo trabajo en esto, al menos. También es la inspiración de bastante gente en el mundo que está movilizando conciencias en función de que efectivamente esa es nuestra casa. Ese es nuestro espacio común. En este contexto da lo mismo si somos negros, blancos, ateos y creyentes, whatever, digamos, da lo mismo. Es nuestro espacio, es la casa común, es lo que tenemos que cuidar. Todos nosotros tenemos conciencia de que tenemos que cuidar nuestra casa y esa es la casa de todos. Entonces, la inspiración fundamental de esta conversación del día de hoy es esa, nuestro planeta. Y esa es una foto que se tomó hace algunos años de una estación espacial en el que da cuenta de la atmósfera. Ese espacio que ustedes ven ahí es nuestra atmósfera. Ahí, en ese espacio de nuestro planeta, habita la humanidad, nosotros, 8.000 millones de seres humanos. Y aquí no nos hemos portado bien, pues no estamos haciendo bien las cosas, aunque creemos que lo estamos haciendo bien, que es lo peor de todo. Entonces mi charla se llama Crisis Climática y COP25 y vamos con ella. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nuestro modelo mental, nuestro modelo económico, la manera en que estamos produciendo riqueza para generar bienes y servicios, para generar bienestar para nosotros mismos, depende de esto, de emitir 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada 24 horas. Cada 24 horas, desde que sale el sol hasta que se pone, alrededor del mundo emitimos esa cantidad de gases de efecto invernadero. Obviamente eso tiene un efecto a la larga y ese es el efecto que estamos viviendo. Hace cierta cantidad de años, aproximadamente 30, los expertos, los científicos, los que realmente saben, yo no soy científico, decían que iba a ser sumamente difícil proyectar en el tiempo que la humanidad pudiera vivir en una atmósfera en que hubiera más de 350 partículas por millón de material particulado. Era súper difícil. Hoy día estamos viviendo en promedio en 412. Eso demuestra dos cosas. Primero, que no hemos sido capaces de tomar conciencia del problema. Segundo, que el cuerpo humano tiene cierta capacidad de adaptación. Ahora, hasta dónde tiene cierta capacidad de adaptación está por verse. Y está en duda. Bueno, esta es la manera en que nuestro modelo de crecimiento, nuestro modelo de desarrollo ha estado emitiendo estos gases de efecto invernadero. A esto nos dedicamos, en el fondo, esto es lo que necesitamos o esto es el modelo que hemos construido para generar bienestar para nosotros a través del tiempo. Entonces, lo que pasa es que estamos en este contexto de tiempo con un salto muy importante a partir de 1950, emitiendo la mayor cantidad de polución y de gases de efecto invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles. Esto no es ninguna novedad, lo más probable es que ustedes lo tengan súper claro. Ahora, hay quienes dicen, con justa razón, que el cambio climático es un estado permanente de la humanidad y del planeta desde el fin de la última glaciación. Pues obviamente que es así.
Obviamente que es así. Lo que pasa es que la aceleración de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de esta época, la época moderna, por así decirlo, es impresionante. Y no solamente tiene que ver, y no solamente tiene relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene relación con, con los residuos que dejamos después de nuestros modelos de consumo, de nuestros modelos productivos, tiene que ver con la cantidad de población que tenemos en el planeta en este momento, vamos camino rápidamente a los 8.000 millones, etcétera, etcétera. Entonces estamos construyendo la tormenta perfecta y la tormenta perfecta ya se está expresando. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero y de CO2 es cada vez más rápida desde los últimos, en el contexto de los últimos 66 millones de años. Eso es un hecho innegable. Obviamente hace 66 millones de años no existían los procesos productivos que estamos ahora, pero si ustedes se dan cuenta, estos últimos 50 años, estos últimos 60 años, estos últimos 70 años, la curva es impresionante. Y este es un efecto. Desde el 2001 en adelante tenemos 18 de los 19 años más calientes de la historia de la humanidad, los más calurosos. Y vamos rompiendo récords año a año. Cada vez es más caluroso, cada vez más frecuente y cada vez más caluroso. El efecto de esto, por ejemplo, París, Francia, Torre Eiffel, 46 grados en junio de este año, 46 grados Celsius, la gente bañándose donde pudiera. En India, 50 grados Celsius, en la mitad de junio. La verdad es que a ustedes no les va a causar conmoción estas láminas que les estoy mostrando, porque vivimos en una época en que tenemos la posibilidad de acceder a noticias bastante en tiempo real, digamos. Esto aparece naturalmente todos los días en algún noticiario. Sin embargo, si uno analiza esto de manera aislada, no nos causa tanta conmoción, pero si uno se preocupa de hacerle un seguimiento a este tema, nos vamos dando cuenta de los efectos concretos del incremento de la temperatura en el planeta. Y además he elegido láminas que puedan dar cuenta de con una mirada global, para que no pensemos que es solamente en nuestro territorio. Entonces, en 224 lugares alrededor del mundo, estamos teniendo récords de incremento de la temperatura al 2018. Ahora, este récord se ha manifestado hasta ahora en el hemisferio norte, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Lo que no significa que en un futuro próximo esto pueda suceder en el hemisferio sur. Ahora, ustedes tienen la noción de que América Latina es una de las regiones del planeta más vulnerables a los efectos del cambio climático y que tiene que ver con lo que podemos nosotros visualizar de manera muy sencilla, que es mirar por la ventana para afuera. Yo me acuerdo que mi mamá cuando estábamos preparando el año escolar, en febrero, una de las compras que había que hacer en ese momento era un gamulán o una parca o algo para el frío o algo para la lluvia. La verdad es que hoy día comprarse una parca, para el que vive en Santiago, hoy día comprarse una parca es plata mal gastada, ¿no? O sea, a menos que seas muy, muy friolento o a menos que trabajes mucho en terreno, no tiene mucho sentido hacer ese gasto, porque ya no llueve. Y es cosa de mirar por la ventana en junio, en agosto, ya no llueve. O sea, eso de abril, lluvias 1000, se acabó hace décadas. Ahora abril es otra cosa, 1000. Bueno, otras muestras de los efectos del incremento de la temperatura, hemisferio norte también. Hay unos pics de temperatura de 51 grados en distintos lugares del mundo.
El año pasado se dio la casualidad de que en el norte de Siberia hubo picos de temperatura de 22 grados. O sea, una cosa, la más alta jamás registrada en la historia de la humanidad. Es increíble. Lugares que jamás había hecho esta temperatura. También se dieron efectos, no sé si ustedes tienen la noción de que hubo un pic de frío en Estados Unidos, no hace mucho. ¿Tienen la noción de eso? Bueno, los expertos, los climatólogos, hablan de que hay eventos extremos de temperatura, eventos anómalos de temperatura, que todavía son difíciles de modelar. Esto es Chicago, todo congelado, el lago Chicago. Entonces, incluso el Polo Norte tiene algunas olas de calor que son totalmente anómalas. La rapidez con la que se ha estado derritiendo el Ártico, por ejemplo, es bastante anómalo. Es un fenómeno que los científicos están bastante preocupados porque todas las proyecciones indicaban que el derretimiento de esto se iba a producir, pero no con la rapidez que se está produciendo. Algunos efectos. Esta foto salió en la prensa. Yo estoy seguro que ustedes la vieron. Vamos a avanzar un poquito más rápido, porque yo creo que desde la perspectiva de los efectos, ustedes esto lo tienen bastante claro. Ahora, hay un efecto bien concreto, que es el incremento del nivel del mar. Y esto, por ejemplo, es la muestra inequívoca de ciertos fenómenos en Florida, que producto de cierta cantidad de lluvias extremas, el incremento del nivel del mar se ha notado significativamente en los últimos 4 años porque se inunda la ciudad. Ahora, esto tiene efectos bastante significativos que me gustaría que vieran en esta lámina. Estas son las 10 ciudades cuyo riesgo climático respecto al incremento del nivel del mar se proyecta con mayor gravedad al 2070. Y esto es desde el punto de vista de la población. Partiendo por Calcuta y Mumbai y Dhaka, esto es India, esto es China, esto es Vietnam, esto es China, esto es Tailandia, Miami. O sea, desde el punto de vista de la población, el hecho de que el mar suba su nivel tiene efectos muy trascendentes. Hay un modelo que indica que en Chile, la región del país que más sería afectada desde el punto de vista de este fenómeno en particular sería la región de Valparaíso. El problema para nosotros es que en la región de Valparaíso está instalada nuestra mayor capacidad portuaria y por lo tanto nuestra capacidad de intercambio económico para una economía que está basada en la compra y exportación, la importación y exportación de bienes y servicios. Entonces tiene efectos muy significativos. Ahora, este mismo riesgo mirado desde el punto de vista de los activos, es decir, de la inversión que han hecho los países en esas ciudades, miren por favor la lista. Estamos hablando de varios cientos de millones de personas que tienen que eventualmente, bajo ciertas condiciones, ser trasladadas de un lugar a otro. ¿Qué costo económico tiene eso para la humanidad? ¿Es cuantificable eso? O sea, es impresionante. Ahora, hay expertos que dicen sí, y esto es fácil decirlo, es más barato preocuparnos de trabajar en función de la mitigación, es decir, de las razones que nos llevan a que estos efectos se produzcan, pero eso es muy caro, versus tener que adaptarnos a ellos, como por ejemplo mover estas ciudades algunos kilómetros más adentro en tierra firme. Voy a seguir mostrándole un panorama global de los efectos de algunos efectos del cambio climático.
Y esto también tiene que ver con que un efecto en los océanos es que el 93% del calor extra que se está produciendo en el planeta lo está atrapando el mar. Y obviamente se están variando las condiciones de vida de ese hábitat. Sin lugar a dudas, si se está calentando, obviamente que las especies se están modificando, se están trasladando, etcétera, etcétera. Algunos efectos concretos de tifones. Bueno, esto lo podemos ver en la prensa. Lo que pasa es que no lo estamos analizando bien, lo estamos naturalizando. Y ese es un riesgo muy relevante para nosotros. No podemos acostumbrarnos a mirar estos fenómenos como, oh, ¿viste lo que pasó ayer en Centroamérica? ¿Viste lo que pasó en el Golfo de México? Tenemos que actuar. Esto es un fenómeno que el ex vicepresidente de Estados Unidos, el señor Al Gore, ha denominado como rain bomb, una bomba de lluvia. Si ustedes pueden seguir la luz roja, ¿la ven? Eso es una casa. Eso que hay ahí es una casa. Y esta foto tiene el mérito de que la persona que tomó la foto, primero, es un bravo, digamos, es un corajudo. Segundo, tiene el mérito de que es capaz de hacer foco en la casa para darse cuenta del tamaño del fenómeno. Los rain bomb son un efecto en que lo que en cierta cantidad de tiempo llovía, por ejemplo en Santiago, que llovía entre abril y agosto, septiembre, ahora llueve de manera concentrada, generando graves perturbaciones, pues, entre ellas inundaciones. ¿Se entiende, no? Entonces aquí hay una data de las anomalías de las precipitaciones que han ido increciendo a través del tiempo. Nosotros tenemos, nuestro territorio nacional tiene anomalías en las precipitaciones, pues. Tienen la noción de que hace 2 o 3 años en Copiapó se mandó una lluvia atómica que se llevó no sé cuántos relaves mineros por un cauce donde ya no corría un río. ¿Tienen la noción de eso? Son anomalías de lluvia. Ahora, eso obviamente, tiene un costo. Tiene un costo porque tenemos la mala costumbre de construir casas donde antes habían caudales, en los cauces de los ríos. Pero también tiene un costo económico, puesto que se está llevando relaves, y tiene un costo para la biodiversidad porque los metales pesados que quedaron en el borde costero tiene un impacto económico sobre los peces y la actividad económica de costa, obviamente. China, India, los 2 países más poblados del planeta. Estos son un modelo de eventos climatológicos extremos y catastróficos. En los rojos es extremas temperaturas, sequías, incendios. Cada vez más ocurrencia. Los azules son inundaciones. Los amarillos son tormentas. Todo esto en un ciclo de tiempo súper identificado. Y es súper identificado porque hay gente que es muy escéptica. Pese a toda la evidencia que hay mucha gente que es muy escéptica. Es más, hay 2 grandes líderes del mundo que están alojados en América, presidentes de naciones muy populosas, que no solamente son escépticos, que son negacionistas de este fenómeno. Y eso es una complicación muy compleja, muy compleja. Y yo ya les voy a mostrar por qué. En términos globales, los efectos económicos producto de estos eventos extremos alcanzan estas cifras: 653 billones de dólares. Es muchísima plata. Con esa plata, en vez de estar pagando para recomponer todo aquello que se daña,
obviamente que lo más inteligente es hacer una transición energética global, economías limpias, por ejemplo, o I+D para bajarle el precio a las baterías de litio, para que lo podamos usar más intensivamente y podamos suplir la intermitencia de las renovables, por ejemplo, o subsidiar. Hay gente que odia la palabra subsidiar, usen la palabra que quieran, pero podríamos subsidiar una transición a transportes eléctricos, a transportes sustentables más baratos, más asequibles, por ejemplo. Otro ejemplo, sequías. Tenemos una sequía en Chile, po. ¿Tenemos una sequía o no? Bueno, aquí hay todo esto es debate, aquí no hay leyes, no hay verdades absolutas. ¿Hay sequía o hay saqueo? ¿O hay ambos? Hay que hacerse cargo de eso, porque si tenemos la noción de que hay ambos, tenemos que preocuparnos, tenemos un diálogo nacional que hacer, ¿o no? Tenemos que conversar, decir, pucha, hablemos de los derechos de agua. De repente, yo no me pongo, no tengo conflictos con la actividad económica y el, ¿cómo se llama? El emprendimiento y el empuje individual. Pero cuando eso afecta al conjunto de la población de un país, hay que pensarlo de nuevo. No está claro el modelo, no es tan bueno el modelo. ¿Sí o no? Los expertos dicen que estamos en el 10º año de una sequía. Los escépticos dicen, bueno, pero ha habido sequías antes. Ha habido sequías antes, sin lugar a dudas. Los expertos dicen, ya, es cierto, ha habido sequías antes. Pero los modelos indican que las sequías de aquí en adelante van a ser más largas y más recurrentes. Es decir, nos van a pasar más seguido. El hecho de que un país como el nuestro tenga una sequía impacta directamente en la disponibilidad hídrica, en los recursos hídricos, ¿cierto? Lógicamente, porque están desapareciendo las lluvias, nosotros acumulamos agua dulce en montaña, no hacemos muchos embalses para acumular el agua de las lluvias, no hacemos ni uno prácticamente, pero hay gente que dice, con justa razón, yo le encuentro sentido, que el problema de la humanidad no es el agua. Básicamente, porque el 70% del planeta es agua, los océanos. Entonces, es un problema de plata, en el fondo, de gastar lo suficiente para sacarle la sal a esa agua y poder usarla. Pero, ¿es viable eso a largo plazo? Yo no tengo la respuesta. Pero lo que sí tengo más claro es que el problema de la humanidad no es el agua. El problema de la humanidad son los gases de efecto invernadero. Esos nos golpean más, porque eso repercute en todo el sistema. Más ejemplos alrededor del mundo. Escucharon hace un año justamente, la ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica, estaba al borde del ¿cómo se llama? De la imposibilidad total del acceso al agua de la población, del consumo humano. Parece que, según lo que leí después, me parece que se alinearon los planetas para que se mandaron unas lluvias y de alguna manera estabilizó. Pero el problema estructural de ese lugar no está resuelto. Y esta situaciones como esta, de la ubicación de esta ciudad, del volumen de población de esta ciudad y de la variabilidad de las precipitaciones y de la sequía, básicamente te dicen que estás construyendo la tormenta perfecta para no solucionar este problema. ¿Tenemos ese problema nosotros? Lo tenemos. Lo tenemos porque el desierto avanza, según los expertos, voy a decir en todo según los expertos, porque no puedo validarlo yo, pero según los expertos, el desierto avanza 1 metro al día, de norte a sur. ¿Sí? De norte a sur. Y el desierto está a las puertas de la región metropolitana. Y en la región metropolitana viven 8 millones de personas. Y en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad del Producto Interno Bruto del país. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos problemas de acceso al agua? Disculpen la mirada
centralista de mi cerebro, soy santiaguino, se nota claramente, pero hago el esfuerzo de priorizar de problema mayor a problema menor. ¿Ya? Discúlpeme en todo caso, pero obviamente estoy seteado centralistamente. Un ejemplo, Irán ha experimentado la sequía más severa en el 2008 de su historia. De esto también tenemos experiencia, porque en nuestro país, por ser uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, vivimos todos esos efectos, todos. Sequías, inundaciones, incendios, incremento del nivel del mar. Ejemplos de este otro efecto. Esta es impresionante. La temporada de incendios en el oeste de Estados Unidos ahora es 105 días más largo que hace 50 días atrás. O sea, algo se ha modificado. Aquí un ranking que le encanta a los americanos, un ranking de los incendios más costosos de la historia de su país. Perdón, parece que lo estoy tapando aquí. Este es el ranking de los incendios más costosos para su país. Es interesante porque los americanos tienen esa gracia de poder o de intentar medirlo todo, cosa que también sería bueno. Esto me imagino que ustedes se acuerdan, esto no pasó hace mucho tiempo y fue muy significativo. Estuvimos en cadena nacional transmitiendo este incendio, porque también los medios de comunicación se han seteado distinto. Tienen la noción de haber visto hace 2 o 3 años en cadena nacional y en cadena mundial la televisación de 3 tornados en el Golfo de México, entrando a Estados Unidos, al unísono. ¿Tienen la noción de eso o no? Esa fue una transmisión global. Tuvo pics de sintonía, pero impresionante. Y eso que era un tornado en Estados Unidos. Y el mundo es muy grande. Pero eso da cuenta de 2 efectos muy interesantes. Primero, esta audiencia lo demuestra, que la problemática del clima es cada vez de mayor impacto, cada vez captura la atención de más audiencias, pero también da cuenta de la mayor ocurrencia de este tipo de fenómenos, lamentablemente. Rusia Central, focos de incendio, julio del 2019, hace poquito. Esto sí que es reciente. 12 millones de hectáreas se quemaron. 12 millones de hectáreas. Efectos sobre la población. Esto es Moscú. Un tiempito después. 55.000 personas murieron en Rusia producto de la polución. Otra variable, el incremento del precio de los alimentos. Esta es la tendencia. Esta es la tendencia. Miren los pics de precios. Porque la problemática del clima no es una problemática medioambiental. Porque estamos abandonando el paradigma de que vamos a construir una mina o una planta o una fábrica de lo que sea, y nos vamos a preocupar del entorno de esa mina o de esa fábrica. Ese paradigma es importante porque las legislaciones nacionales dan cuenta de esa problemática, pero de lo que estamos hablando ahora es de un problema global. Es un problema, a más de alguien que está en esta sala le he contado esta historia. Hace algunos años atrás, pocos, me invitaron a hacer una charla a Corea del Sur, por si acaso, a la Universidad de Incheon. Y después de un larguísimo viaje, llegué en la mañana, le dije a la persona que me recibió, le dije, pucha, necesito recuperarme estos huesos, me quiero dormir una siestecita, porque no nos juntamos en la tarde, nos ponemos de acuerdo en la agenda y mañana nos ponemos full a trabajar. Bueno, cuando llegué a esa ciudad, en Corea, estaba clarito.
el cielo estaba totalmente despejado, era luminoso, era un día bien bonito, pese a estar en Corea del Sur. Cuando después de mi siesta, de mi ducha, me junto con esta persona, me dice, vamos a tomar un café, yo me doy cuenta que estaba nublado, se había oscurecido el cielo. Y yo le digo a este colega, le digo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambiante el clima? ¿Por qué? Me dice, porque ahora se nubló y en el día cuando nos juntamos estaba clarito. No, me dice, no, nada que ver, me dice. Lo que pasa es que el viento de la tarde viene de Beijing y trae toda la contaminación de la ciudad de Beijing y se aposa aquí, se instala en el cielo de Seúl e Incheon, que está pegado a Seúl. Y le digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, me dice, es que la polución de Beijing es una cosa impresionante. Me dice, ¿no has escuchado de eso? Y yo le digo, sí. Bueno, me dice, nosotros vivimos los efectos de eso. Entonces, lo que les trato de decir es que la problemática ambiental, como la concebimos, como la entendimos, como la legislamos, como la valorizamos, ha sido trascendida, superada, pero totalmente. Estamos hablando de efectos globales que afectan todos los aspectos de vida de la población, pero de la humanidad. Entre ellos, el incremento del nivel del mar, etcétera, etcétera, los incendios, entre ellos la posibilidad o la imposibilidad de acceder al alimento bajo ciertas condiciones. ¿Y qué es lo que produce el encarecimiento de los alimentos? Problemas sociales, naturalmente. De eso sabemos nosotros. Siria. La sequía en este lapso de tiempo transformó a Siria de un valle fértil a un desierto, dice esta lámina. 1,5 millones de sirios buscaron refugio, escaparon del país. Pero eso también generó inestabilidad política, incluso una guerra, que también fue transmitido en directo. El Departamento de Defensa dice en el 2014 que el cambio climático y sus efectos son uno de los temas más críticos del momento. Lo dice el Departamento de Defensa de Estados Unidos, no lo digo yo, no lo dice Nicolás Maduro, no, lo dice el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Estos quiénes son? ¿Tienen la noción de esta imagen? Los sirios. Los sirios que tuvieron que arrancar de ciertas condiciones que terminaron provocando una crisis política, un conflicto interno, y terminaron cruzando el Mediterráneo. ¿Tienen ustedes la noción de en qué están viviendo, cómo están viviendo los sirios que alcanzaron a llegar a Europa? ¿Saben cómo se solucionó esa crisis? Yo lo sé. Esa crisis se solucionó porque de la manera en que, siguiente, la OTAN le propuso a Turquía, le dijo, presidente Erdogan, nosotros no nos llevamos muy bien, pero le proponemos que nosotros le ponemos una platita y además evaluamos la posibilidad de que ustedes ingresen a la OTAN, a condición de que alojen a los sirios. El presidente Erdogan obviamente dijo, ya, es un buen trato. ¿Y cuál fue la solución? Instaló unos campamentos de refugiados en la frontera. Ahí empezaron a meter a los sirios que iban capturando alrededor de Europa, pero no tienen libre tránsito, esos sirios. Perdieron su libertad. ¿Qué delito cometieron? Cruzar un océano, cruzar un mar. Son refugiados climáticos. ¿Les suena ese título o no? O sea, otro foco de conflicto producido por el cambio climático. Y se espera, según un reporte americano, que sea 1 billón de migrantes climáticos los que podamos estar atendiendo en un tiempo más. Estamos hablando de 1.000 millones de seres humanos.
cruzaron 1,5 de sirios, 1,5 millones de sirios. Estamos hablando de 1.000 millones. Es más, debo decirles que he tenido la suerte de participar en varias cumbres de cambio climático. Y hace aproximadamente 10 años se constituyó una mesa de trabajo que se llama Lost and Damage, pérdida y daño, y entré a esa reunión de trabajo. Y esa reunión de trabajo era una reunión organizada por los países isla, territorios insulares que son naciones. Cuba, montones de países de Pacífico Sur, etcétera, 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 etcétera. República Dominicana, Haití, países isla. Me quedé a escuchar un rato la conversación y se trataba de esto. Los países islas dicen, pucha, efectivamente, si todo se da como pensamos que se está dando y como se va a dar, nosotros vamos a ser los primeros países del mundo en que vamos a perder nuestro territorio por el incremento del nivel del mar. Entonces, los países islas le dicen a Naciones Unidas, le dicen, ¿y cómo nos van a solucionar ese problema nosotros? Porque si nosotros tenemos que abandonar nuestro territorio, ¿quién nos va a recibir? ¿Quién nos va a dar el carnet de identidad? El Social el Security, la AFP, la ISAPRE. ¿Quién nos va a proveer ese servicio? ¿Quién nos va a dar una nacionalidad? ¿Quién les va a dar una nacionalidad? Nadie les va a dar una nacionalidad. Los países no tienen esa capacidad. O sea, a menos que nos pongamos de acuerdo y que creemos cuotas de recepción de inmigrantes climáticos. Pero, ¿ustedes piensan que tenemos la capacidad política de ponernos de acuerdo para eso hoy día? Está dificilísimo. O sea, lo que estamos haciendo como humanidad es que a los migrantes climáticos los estamos mandando presos a alguna frontera por ahí, en un campo de refugiados. Me están pidiendo que me apure, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, en la de Dry Corridor, que es como la frontera norte, ¿cómo se llama? El Triángulo del Norte. ¿Han visto esta gente que está yéndose de aquí, marchando hacia Estados Unidos? En marcha, cruzando países. Voy a avanzar un poquito más rápido. Otros efectos respecto a la problemática de los alimentos. Otros reportes que dicen que el cambio climático es una emergencia médica. Evidencia, solo evidencia para los negacionistas y para los escépticos. Efectos sobre la salud. Los eventos de calor extremo en Estados Unidos causan más muerte al año que otros tipos de eventos asociados y combinados entre ellos. Pucha, estoy perdiendo la audiencia. ¿Qué pasó? Alrededor del mundo la polución mata a 9 millones de personas por año, o sea, casi la ciudad de Santiago, completa, al año por polución. Hay mucho que cuestionarse, ¿no? El costo de la mortalidad de la polución del aire, según el Producto Interno Bruto al 2010. Esto le cuesta a los países la contaminación, plata, personas, seres, vidas humanas. El costo del carbón. Todas estas son las variables que hacen que el modelo de desarrollo que estamos teniendo está equivocado. Greta Thunberg. ¿Le suena la Greta Thunberg? Está más de moda que la Kim Kardashian, digamos. Tiene más pinta que la Kim, digamos. Pero la Greta Thunberg ha dicho lo siguiente. Digan lo que digan. Tiene 16 años, es de país rico, da lo mismo. Pero no sale en la prensa un indígena de la Amazonía. Nadie cubre esa noticia. Cubren la noticia de una niña de país rico de 16 años. Hay que decirlo también. Pero la Greta Thunberg dicen, no le hagamos protesta a los países por la política que están llevando a cabo sus presidentes.
preocupémonos de otra cosa. ¿Por qué estamos tan preocupados de generar riqueza eterna, cuando esa riqueza eterna no está solucionando los problemas de pobreza de la humanidad? Porque los países son cada vez más desiguales, ¿o no? No estoy criticando al gobierno, estoy yendo más allá. Entonces, hay algo ahí que tenemos que cambiar. Lo grave es que lo tenga que decir una niñita de 16 años, digamos. Es más preocupante. La cabeza de British Petroleum admitió en este año que los hidrocarburos que están bajo tierra es imposible, no lo vamos a poder explotar. Yo trabajé 22 años en la industria petrolera, vengo del lado oscuro de la fuerza, parafraseando a los que les gusta Star Wars. Vengo del lado oscuro de la fuerza. Otra frase que digo siempre, conozco al enemigo por dentro. Lo conozco, no un enemigo. Las sociedades producen la riqueza que tienen disponible. Lo que pasa es que hoy día ya solucionamos el tema tecnológico. Ya hace 50 años el panel fotovoltaico era realmente caro, porque era solamente para los países ricos. Pero hoy día ya no, ya no es así. Podemos hacer algo. Tenemos las soluciones. Esta es la capacidad de la energía eólica desde el 80 en adelante. Así ha crecido esto. Bueno, estas son frases lindas, claro. Desarrollar todo el potencial eólico del planeta es un poco soñador, pero hay capacidad. La energía solar. Nosotros estamos viviendo un boom solar. Nuestro país está haciendo una revolución solar. La mejor revolución posible, no lo creo. No creo que hagamos la mejor revolución solar posible. Pero desde el 2012, las renovables eran el 3% de nuestra matriz. El 31 de diciembre del 2018 eran el 20% de la matriz. ¿Con subsidio? No, en Chile nadie subsidia nada. Chile es Israel de América del Sur, es Corea del Sur de América. Aquí no se subsidia nada. Y aún así multiplicamos nuestra capacidad varias veces. ¿Por qué? Primero, porque los precios de la tecnología bajaron muchísimo. Segundo, porque nosotros no somos un país productor de petróleo. Nuestro país importa el 97% de sus hidrocarburos. Obviamente, el negocio de las renovables flota, compite con los hidrocarburos. Pero hay que hacerla, porque esto es como, sí, ustedes ganaron a penales. Sí, pero hicimos los penales, nos los echamos para afuera, no los atajó el arquero. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con la renovable y particularmente con la solar. Esto es lo que se está haciendo en el mundo con las renovables no convencionales. Pero todo el mundo dice, no, pero es que China es el culpable de esto. Quiero decirles lo siguiente. En diciembre del 2015 se alcanzó el Acuerdo de París. ¿Se acuerdan de eso? Primera vez que se firmaba un documento, primera vez que las potencias decían, ya, te la compro. En diciembre del 2016, o sea, al año siguiente, las condiciones para que el Acuerdo de París entrara en vigor ya se habían cumplido. Pero además, eran las elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones, las que ustedes están pensando. Y estábamos en la cumbre de cambio climático de Marruecos, de Marrakech, cuando el presidente Trump salió electo. Obviamente las caras de la gente era incredulidad, porque si hay algo de lo que ha sido sumamente claro el presidente Trump, es de que no cree en este cuento. Y en esa fiesta, él ha dicho, en esta fiesta no participo. ¿Y qué es lo que hizo China? China, en la mañana siguiente de esa elección presidencial, avisó en la mañana a todos los delegados de la cumbre que iban a sacar una declaración,
que el gobierno chino iba a sacar una declaración. O sea, los chinos tenían que decir algo respecto a esa elección presidencial. Lo que dijeron los chinos en esa declaración es lo siguiente: nosotros seguimos en el Acuerdo de París. Número uno, la declaración política. Luego, vamos a poner la plata que va a dejar de poner Estados Unidos por el Acuerdo de París. Porque el Acuerdo de París necesita plata, pues el monito baila con platita. Pero además, dijo China, vamos a poner 360.000 millones de dólares para la transición energética global. 360.000 millones de dólares. En alguna ocasión, después de eso, tuve la fortuna de conversar con el ex vicepresidente Al Gore. Y dijo lo siguiente, dijo, mira, yo sé que China la está rompiendo en este momento. Estoy sumamente grato de que China la está rompiendo. El problema es que yo soy americano, dice. Entonces yo no puedo ir a andar tirándole flores a mi rival estratégico, pues eso es como... es impensado, digamos. O sea, Paredes no se andará dando abrazo con Johnny, pues no, nunca va a suceder eso, nunca va a suceder eso. Pero lo que sí puedo hacer, dice el vicepresidente Al Gore, es tirarle flores a Chile, porque Chile es como nuestro amigo de la zona. ¿Y ustedes han visto el video donde Al Gore le tira flores a Chile, o no? Es descuadradamente amigable. Pero lo que les quiero decir es que China también la está haciendo. Lo mejor de todo es que India también la está haciendo. Y ahí tenemos la mitad de la humanidad, entre esos dos países. ¿Por qué es importante? Porque visualicen esto. La economía de Chile, en el marco de la economía del mundo, equivale al 0,3%. O sea, eso es lo que pesa nuestra economía en la economía global. Desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, nuestra economía emite el 0,25%. Pucha, uno mira los números a la rápida y dice, tenemos cierto margen de eficiencia. Hay un poquito de cintura ahí para maniobrar, ¿cierto? Estamos emitiendo menos de la riqueza que generamos. ¿Se entiende, no? Bueno, eso es relevante que China e India hagan esto, porque ellos son muchísimo porcentaje de la economía y muchísimo porcentaje de las emisiones globales. Y pese a todo, y pese a Trump, y pese al negacionismo, Estados Unidos también la hace, porque Estados Unidos es un país federal. Y si bien es cierto, el gobierno está en Washington, los estados tienen actividad económica propia, pues tienen política propia, y California es la tercera, la cuarta economía del mundo, ¿no? Más o menos, California solamente. Y California también la está haciendo. Foto bonita para nosotros, Copiapó, Copiapó. Ahí está la revolución solar, en Copiapó. ¿Tienen la noción de eso, no? Ahí hay que ir a sacarse la foto. Oh. Oh. Problema mío, yo no soy millennial, sorry. No soy millennial, no se las puedo mostrar. ¿Puede ir? Más para atrás, yo diría, ¿no? Ya, vamos. Un millennial. El primer millennial, sí. Esa es la revolución solar. Eso es lo que muestra Al Gore. Esta es la flor de Al Gore. Yo a mis cabros chicos les digo, me dicen, papá, ¿tú eres millennial? Sí, le digo, pero soy el primero que nació. Bien atrás, bien al principio, bien al principio. Acá la audiencia no cree en esto, pues no cree. No puedo hacerlo yo. Oye, esto lo he visto en muchos lugares y hay una emoción. Hay una emoción porque la verdad es que somos un país, los que tienen la oportunidad de viajar se dan cuenta que somos un país, pero así, pero ¿dónde está Chile? Pero allá, allá, allá.
¿Y es grande? Somos así. Pero esta es una economía dinámica, ¿no? Y pese a la disputa interna y a la coyuntura, no nos cuesta tanto ponernos de acuerdo como nosotros creemos. Porque si nos costara tanto ponernos de acuerdo, esto no habría pasado, porque los intereses de las petroleras no hubieran dejado nunca que esto sucediera, ni el carbón. Entonces, igual se logran cosas. ¿Cómo? No sé. No tengo respuesta para eso. Los expertos saben. ¿Sí? Los expertos saben. Estos son los países que están planeando convertirse en términos de vehículos. Esta es la transición. Le pusieron ficha. Bueno, son países ricos, hay que decirlo. ¿Qué es lo que no está pasando en Chile? ¿Qué es lo que no está pasando en Chile en este negocio? Resulta que, así como el negocio de los celulares, la tecnología, las marcas dicen ya, yo les voy a mandar al mercado chileno que le gusta tener el último celular. Al chileno le gusta tener el último celular, ¿o no? Le gusta tener la última tele. Somos considerados un país bueno para la tecnología, es decir, abiertos al cambio. Las marcas dicen, les voy a mandar a este mercado, no sé, voy a inventar un número, 200.000 unidades del iPhone 18, no sé en qué número van. Los primeros 20.000 de esas 200.000 unidades se venden a $1.000.000, que son los geeks, que son los cabros, los millennials. Los millennials se compran el celular a $1.000.000. Las siguientes 30.000 unidades bajan a 800.000, las siguientes a, no sé, a 500.000 y las últimas unidades te la venden por la compra de un televisor, no sé, con 800 minutos libres. La teoría decía que en un mercado como Chile, que está lleno de marcas de autos, las marcas mandaron sus modelos eléctricos para acá. Y los teóricos del mercado decían, no, aquí la clase acomodada va a dar el primer paso. Porque esa gente se compra Porsche, ¿o no se compra Porsche? Se compran Porsche, hay tiendas Porsche en Santiago. Se compran Ferrari, chocan Ferrari, se compran, no sé, ayúdenme con algunas marcas. Audi, montones, se venden. Bueno, esa gente, en teoría, se va a comprar ese auto. ¿Se compró ese auto esa gente? No, pues el mercado nunca explotó, porque se esperaba que al suceder eso, las siguientes unidades bajaran de precio, para que la gente como nosotros dijera, lo evaluara al menos, dijera, pucha, de repente con el esfuerzo adicional o con el último raspado de la olla, de repente la compro. Lo digo en otro contexto, no hay ninguna crítica a nadie. Bueno, no sucedió, lamentablemente. Entonces hay que pensar maneras nuevas de estimular ese mercado. ¿Y por qué es importante que pase eso? Porque de alguna manera, lo que pasa en Chile lo replican el resto de los países de la región. Por alguna razón que no sé, porque no somos ni los más rubios, ni los más de ojos azules, ni los más lindos de la región. Pero por alguna razón sucede eso. Además, tenemos en América Latina la mala costumbre de construir ciudades monstruosas, cosas que no suceden ni en Estados Unidos ni en Europa. Tenemos unas ciudades impresionantes donde el factor transporte es muy relevante a la hora de las emisiones. Entonces, tenemos que hacer que esto suceda como sociedad. Ya, aquí más comentarios de los fabricantes. Es que quiero llegar a la COP25. ¿Llegamos, Ramón, o no? Las marcas que están comprometidas con esto, están pasando cosas con la transición energética. Si bien es cierto, hay gobiernos que son negacionistas, hay gobiernos que son escépticos, el mundo, las empresas, las corporaciones están creyendo en esto. Están creyendo en esto porque si no hay mundo, no hay mercado. Si somos todos refugiados climáticos, no vamos a comprar zapatillas Nike. ¿Se entiende, no? Llegué.
¿Y qué es lo que pasó en todo este intertanto, desde el punto de vista de la política? Resulta que después de muchas alertas de los científicos, desde hace mucho tiempo, que nos decían, pucha, ¿sabes que algo está pasando con el clima, algo está pasando con el clima? Naciones Unidas dijo, ya, voy a poner a conversar a los expertos con los políticos, a que tomen decisiones. Eso pasó, si ustedes ven ahí, el año 92. Esto en la prensa se conoce como la cumbre del planeta. ¿Se acuerdan de eso? Hay dando vuelta un discurso famoso de Fidel Castro que defiende la Amazonía. ¿Lo han visto? En WhatsApp. Bueno, aquí partió todo. Aquí se pusieron a conversar los científicos con los políticos y trazaron una hoja de ruta. 3 años después, el año 95, se hizo la primera COP en Alemania. 2 años después de eso, pasó esto. El año 97, el protocolo de Kioto. ¿Se acuerdan del protocolo de Kioto? ¿Y se acuerdan? ¿Por qué es famoso el protocolo de Kioto? Porque fue un fracaso. Porque esto se recuerda como, ¿se acuerdan esa vez que fracasó nuestra conversación? Ah, el protocolo de Kioto. Pero no fue un fracaso, porque se fortaleció esa hoja de ruta. Y todo lo que se está negociando hasta ahora tiene que ver con esa conversación. Claro, al terminar las 2 semanas de negociaciones, la suma y la resta de los documentos, Estados Unidos dijo, no me convence. Y China dijo, yo hago lo que haga Estados Unidos. 2015, Acuerdo de París, el acuerdo político que más adhesión ha tenido en la historia de la humanidad. No hay ningún otro tema, ni de drogas, ni de trata de blancas, ni de armas, nada. Nada ha concitado mayor adhesión de la humanidad que este tema. Me pego un salto a diciembre del año pasado. Diciembre de 2018, Katowice, Polonia, 18 grados bajo cero. Y la ministra Schmidt ratificando que Chile va a ser la cumbre de cambio climático al año siguiente, es decir, este año. ¿Por qué? Porque Brasil, bueno, la política es la política. En el intertanto, el presidente Bolsonaro sale electo, el presidente Bolsonaro dijo, ¿sabes qué? No voy a pagar por una fiesta a la que no quiero ir, po. Así que no, gracias por invitarme, siga participando. Chile se promovió. Hay que decir que se propusieron 2 países más, Guatemala y Costa Rica. Ustedes se van a dar cuenta en diciembre por qué era imposible que Guatemala y Costa Rica albergaran esa reunión. Se los voy a decir unas láminas más. Aquí el presidente de la República armó una comisión de trabajo muy interesante, muy valiosa, notificándole al país que vamos a ser los anfitriones de la COP25. Aquí en la prensa, esa fue la fiesta. ¿Y qué significa esto? Aquí voy a tomar las palabras de la ministra Schmidt. Esta es la actividad más importante que ha albergado el país después del Mundial del 62. Yo no estaba vivo para el Mundial del 62, no tengo idea cuál fue el impacto que eso tuvo para el país, pero con toda seguridad tiene que haber tenido algún impacto. Se construyeron obras, se construyeron caminos, vino más gente, vinieron más visitantes extranjeros más que antes, no sé. Aquí me parece que hay gente que vivió esa experiencia. Lo que yo sí puedo decir es que yo he ido a varias COP, a muchas, y he visto el país un par de días, un par de semanas antes, y me he quedado en el país un par de días, un par de semanas después, y he vuelto a esos países y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque la gente dijo, padre, puta, parece que tenemos un problema. No me había dado cuenta lo importante que era este problema. Y los partidos políticos tuvieron que refrendar un poco el interés ciudadano y crearon leyes y las empresas empezaron a modificar. O sea, lo que les quiero decir es que pasan cosas porque esto es muy trascendente. En números, quizás está un poco chica la letra, pero esta me la sé.
según los organizadores de la COP21, ahí debiera decir COP21, son aproximadamente 10.000 delegados representantes de los países. Son funcionarios estatales los que participan de la COP. Una COP no es una FISA. Ahí dejé fuera a los millennials. Una COP no es una FISA. No es que tú vas, dame 2 entradas, que voy a ir con un amigo. No. Son delegados internacionales. Vienen a representar los intereses de su país. Con firmas, con plata, con políticas, con planes, etcétera, etcétera. Alrededor de 50.000 asistentes, pero no son cualquier tipo de asistentes. Son los representantes de esas empresas que están interesadas en este tema, son especialistas en distintos sectores económicos, son representantes de coaliciones, de ONG, la Greta Thunberg, que arrastra harta marca, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, Leo DiCaprio, Al Gore. O sea, hay ciertos liderazgos que no necesariamente son representantes de políticos, de partidos políticos y de países que están empujando esto también. Y lo van a notar en la calle. Se nota esto en la calle. Y bueno, prensa, medios, seminarios, conferencias, esto mismo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos una oportunidad histórica para Chile y para América Latina. Y en este contexto es que los masones estamos, bueno, iba a decir planificando, iba a decir pensando. No, pues, ya estamos haciendo las 5 conferencias ciudadanas, porque este tema nos interesa. Este tema es importante. En este tema no podemos estar fuera. No podemos estar fuera. Tenemos que hacer algo y lo estamos haciendo. Me imagino que todos aquellos que estén involucrados en esto ya tienen nociones de esto, ya tienen fecha, ya tienen planificación. Quienes no, con toda seguridad lo van a saber en estos días. Entonces, lo que necesitamos hacer, y este es el mensaje final, es que necesitamos empoderarnos de esto, como individuos, como grupos, como orden, como partidos políticos, como país, como representantes de empresas. Este es el tema más acucioso, más relevante, no voy a decir de la historia de la humanidad, porque es un poquito antropocéntrico, pero sin lugar a dudas, de este momento de la humanidad, este es el tema más importante. No nos podemos quedar fuera, y este es el mensaje que quería darles, queridos amigos, y muchísimas gracias por la paciencia.